Vamos hoy a compartir acerca de la epístola a los Efesios, como el Señor nos ha venido introduciendo desde hace ya un tiempito para acá en la epístola a los Efesios, hermanos. Desde el campamento, el Señor nos ha venido trayendo como en una temática, y es nuestra vida en Cristo. Hace 8 días nuestro hermano compartió acerca de un asunto, de un aspecto práctico acerca de el entendimiento que todo creyente debe tener acerca del Señor, y lo hizo bajo la dirección de 2 encabezados. ¿Quiénes se acuerdan, hermanos? Dos encabezados. Nuestro hermano Yair compartió acerca de que todo creyente necesita 2 revelaciones o 2 apocalipsis en su vida. Número 1, la revelación de la cabeza. Y número 2, la revelación del cuerpo. Y son aspectos prácticos que nos ayudan a entender y nos ayudan para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Entonces, hermanos, yo lo puedo o lo quiero de alguna manera decir de otra forma, en referencia a estos 2 aspectos que nuestro hermano Yair compartió. La revelación de la cabeza es la revelación a nuestras vidas de nuestra posición en Cristo. Cuando nosotros, por fe, creemos en el Señor Jesucristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, somos inmediatamente puestos en el cuerpo de Cristo. Así que nuestra posición es en Cristo. Pero el segundo aspecto, que es la revelación del cuerpo, es algo similar, y es la revelación de Cristo en nosotros. Lo repito, la revelación de la cabeza nos pone a nosotros en Cristo, y la revelación del cuerpo es la revelación de Cristo en nosotros. Veamos Colosenses rápidamente, hermanos, para no dejarlo en el aire. Lo leo, Filipenses 3, perdón, hermanos. Filipenses 3. Vamos a leer el 12. Me confundí, hermanos. Efesios 3. Vamos a leer el 12, hermanos. Dice, en quien tenemos, esto es de Jesucristo, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Esta es, dicho de otra manera, la revelación de la cabeza en Cristo, en quien tenemos seguridad y acceso. Versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Entonces, hermanos, repito, la revelación de la cabeza es nuestra posición en Cristo. Somos puestos en Cristo, en su cuerpo. Y el segundo aspecto, la revelación del cuerpo, que es la iglesia, es la revelación de Cristo en nosotros, en nuestros corazones. Amén. Entonces, hermanos, vamos a seguir, vamos a tratar de profundizar un poquito de manera práctica en el segundo aspecto, que es lo que nos atañe el día de hoy. Efesios capítulo 6, versículo 21 y 22. Vamos a estar mirando, contextualizando estos 2 textos, pero vamos a ver de manera retrospectiva la práctica de Pablo con este entendimiento. Entonces, vamos a leer, hermanos, capítulo 6, versículo 21. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante
a nosotros y que consuele vuestros corazones. Aquí Pablo está dando o va a enviar o nos está señalando lo que le corresponde a Tíquico, y es llevar una carta a los hermanos de Éfeso y Colosas, pero con él también envía otro mensaje. O sea, hay un mensaje en el mensajero que tiene que llevar y hay un mensaje en su mano que es la carta. Por eso está diciendo, para que sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico. Todo cuanto queráis saber, pregúntenle a Tíquico. Es lo que está diciendo el texto. Entonces, hermanos, de manera panorámica, nosotros nos encontramos con que estos dos textos es una recomendación de Pablo para Tíquico. Tíquico era, como lo dice el texto, un hermano amado y fiel ministro en el Señor. Entonces, si leemos estos dos textos rápidamente, pues nos encontramos con que es una recomendación que Pablo le está dando a los efesios. Cuando lean la carta, inmediatamente ellos reciben esa recomendación de parte de Pablo. Y lo que está haciendo Pablo es todo lo que Tíquico les hará saber, y esto lo dice con esta expresión donde dice amado y fiel ministro en el Señor. Lo que está diciendo es que todo lo que Tíquico os refiera en cuanto a mí es como si yo lo estuviera diciendo de mi propia boca. Es una recomendación, hermanos, que Pablo le está haciendo a su compañero de milicia, hermanos, en referencia a la iglesia de Éfeso. Pero hoy quiero enfatizar no en la recomendación que Pablo hace a su consiervo, sino en la intención que él tiene de informar. Hay una intención que él tiene de informar, hermanos. El propósito del compartir de hoy es que nosotros podamos comprender con más profundidad la comunión que tenemos en Cristo. Pero lo vamos a ver desde la misma práctica del apóstol Pablo. Cómo Pablo tenía su perspectiva acerca de la comunión, cómo Pablo se veía como miembro de la iglesia, cómo Pablo se veía cómo actuaba como miembro del cuerpo de Cristo. Y vamos a mirar de manera retrospectiva, a la luz de la carta de los Efesios, cómo es que Pablo veía estos aspectos referente a la comunión, hermanos. Entonces, vamos primero a contextualizar el texto y después hacemos unas reflexiones prácticas, hermanos. Amén. Entonces, aquí comienza diciendo el texto, hermanos, y antes de eso quisiera, a manera de introducción, hacer un énfasis en algo, hermanos. Yo creo que aquí está algunos hermanos que han estado, que son de la fuerza pública, como lo es Jorgito y el hermano Pedro, y todos nosotros, algunos tenemos noción de lo importante que son las comunicaciones, y más cuando se está en guerra. Inclusive, hermanos, leía un artículo que la Primera Guerra Mundial inició precisamente por una mala comunicación. Y, hermanos, en la Segunda Guerra Mundial ya evolucionó un poquito la comunicación, y eso generó que las guerras fueran más estructuradas, porque la comunicación mejoró. Pasaron de la clave Morse al telégrafo, y ya después viene el radio, y después, bueno, ya aparece lo que hoy conocemos, hermanos, la importancia de el papel que juegan las comunicaciones cuando se está en guerra. De alguna manera, hermanos, yo quiero que miremos en ese sentido lo que Pablo está haciendo aquí. Y Pablo tenía una práctica, hermanos, que todo lo informaba. Él tenía
práctica, hermanos, en donde él hacía saber a sus hermanos lo que él estaba haciendo, por medio de carta, por medio de sus consiervos. Y es lo que quiero que hoy miremos en este texto. Entonces, Pablo dice, para que también vosotros, ¿sí vemos ahí? Para que también vosotros, es decir, es algo que Pablo ya ha repetido, ya lo viene haciendo. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Pero esta expresión para que también vosotros, también lo expresa en la carta a los filipenses. Ahora, hermanos, recordemos que la carta a los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón fueron escritos cuando Pablo estaba en prisión. Esas son las 4 cartas de la prisión. Así que las 4 cartas, excepto Filemón, va a tener la misma intención. Usted ve en Filipenses 1:12 y dice ahí, yo le voy a leer, hermanos. Filipenses 1:12 dice, quiero que sepáis, hermanos, las cosas que me han sucedido. ¿Sí lo mira ahí? En Colosenses 2:1 va a decir lo mismo. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ve la intención de Pablo, por eso escribe a Efesios, para que también vosotros sepáis mis asuntos. Y cuando Pablo hace referencia a sus asuntos, no está haciendo referencia a las cosas personales. Él no escribe las cosas personales. Si nosotros leemos la carta, Pablo no está escribiendo o contándole a los hermanos, hermanos, es que tengo una cama muy dura, hermanos, es que la comida en esta cárcel es muy mala, de lo que normalmente hablaría un preso. Pablo no, en ningún momento de la carta él describe una situación personal, en ningún momento de la carta, pero de pronto sí lo puede hacer con la siguiente expresión, y lo que hago. Aquí la expresión es similar a aquello cuando nosotros decimos, ¿y cómo me va? Entonces aquí Pablo está diciendo, para que sepáis mis asuntos y cómo me va, os lo hará saber Tíquico. Las cosas personales que los efesios querían saber de Pablo, tendrían que preguntársela ¿a quién? A Tíquico. Pablo no escribe la carta en referencia a él, sino en referencias a las cosas del reino, hermanos. Él no hace énfasis en la carta acerca de sus asuntos personales. Si nosotros estuviésemos presos y nos dieran la posibilidad de escribir a nuestra familia, ¿qué escribiríamos? Precisamente eso. Nos estaríamos quejando de la comida, el frío que hace en la cárcel, ¿cierto? Lo aburrido que nos encontrábamos. Estas cosas escribiríamos nosotros. Pablo no, hermanos. Pablo va a hablar, dice, mis asuntos. Lo que atañía a Pablo eran los asuntos del reino. Esos no eran los asuntos de Pablo. Así que, hermanos, en este aspecto Pablo quería informar a los hermanos todas las cosas que había conocido, entendido y que por el Espíritu les habían sido reveladas. Ahora, hermanos, no olvidemos esto. Esta semana leí un artículo del hermano Christian Chen y él divide la vida de Pablo en 4 etapas. Por los escritos, lo saca por los escritos. El hermano Christian dice que la vida de Pablo, primera y segunda de Tesalonicenses, es su juventud, su niñez, pues escribió una iglesia nueva. Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, hacen referencia a su adolescencia, a su juventud. Y allí vemos, hermanos, la enseñanza que Pablo dio en estas cartas. Su arduo trabajo. Allí en estas 3 cartas desarrolló 3 viajes misioneros. 3 viajes. Pero el hermano Cristian escribe y dice que las cartas como Filipenses,
Colosenses, Efesios y Filemón, Pablo ya estaba en un estado de madurez. Y las cartas de Timoteo, Tito, ya es un estado de vejez. Si usted lee, cuando está escribiendo Tito y Timoteo, se está despidiendo, está encargando a su consiervo las cosas porque él ya estaba, y es donde anuncia que ya está pronto a partir. Pero las de mayor revelación, hermano, las de mayor revelación en la vida de Pablo, definitivamente son las cartas de las prisiones. Es donde más el Señor le reveló acerca del misterio del Evangelio, hermanos. Y miren, hermanos, que paradójicamente, cuando más Pablo estaba, digamos que restringido, cuando más Pablo estaba abajo, fue cuando Dios más los elevó, más lo elevó. Más lo elevó, más revelación en una circunstancia adversa, hermanos. Cuando Pablo la estaba pasando difícil, preso, restringido, fue cuando Dios más abrió las ventanas de los cielos y reveló a Pablo el misterio del Evangelio, todo lo que hacía falta. ¿Ves, hermanos? A veces nosotros tomamos las circunstancias adversas de manera negativa, pero ahí es cuando más nos quiere enseñar el Señor. Es ahí en donde mayor revelación puede haber del Evangelio en nuestra vida, hermanos. Qué precioso esto de Pablo, ¿no, hermanos? Que cuando más estuvo restringido fue cuando el Señor más le reveló. Vamos a mirar más adelante con unos aspectos acerca de lo que estoy diciendo. Bueno, entonces, hermanos, dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos. Mis asuntos son las cosas relacionadas al Señor, y cómo me va o lo que hago es lo relacionado a su persona. Dice, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Aquí Pablo está recomendando a Tíquico. Todo lo que Pablo dijere es como si saliera por la boca del mismo Pablo. Tenía un mensaje, un reporte fidedigno, hermanos. 22, dice, el cual envié a vosotros para esto mismo. ¿Para qué? Para que diera un reporte a los hermanos fidedigno. Para que llevara la carta y además diera un reporte fidedigno de todo lo que los hermanos querían saber de Pablo. Hermanos, recordemos que Éfeso fue la iglesia en donde Pablo llamó a la playa en Mileto y se despidió de los ancianos. Y él dice, no voy a ver más su rostro. Pablo se había despedido de la iglesia de Éfeso. Así que estos hermanos, al escuchar que Pablo estaba preso, pues hermanos, estaban en angustia, en tristeza, porque el texto lo dice, para que sepáis, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis todo lo tocante a nosotros. Y aquí Pablo ya no va a hablar en singular, sino en plural. Lo que Pablo veía era que todo el grupo de colaboradores, él veía el ministerio apostólico desde una perspectiva colectiva. Y esto es importante para nosotros, hermanos, porque esta carta es una de las cartas que más revela acerca del cuerpo de Cristo. Así que Pablo ya no se veía como uno solo. Pablo ya no se veía individualmente. Pablo se veía como alguien que hacía parte de un colectivo. Y por eso él describe, para que sepáis todo lo tocante a nosotros. Recuerde, hermanos, que Pablo vivía siempre rodeado de un grupo de hermanos que colaboraban en su servicio. Dice, y que consuele vuestros corazones. Pregunto, hermanos, ¿quién necesita consuelo? El que está triste, ¿cierto? Así que los efesios podrían llegar a estar tristes
por la condición y la situación de Pablo. Por eso él envía un reporte con Tíquico, un reporte fidedigno para consolar sus corazones. Los hermanos querían saber de Pablo, y Tíquico, fiel ministro en el Señor y amado por Pablo, llevaba un reporte fidedigno de la situación de Pablo en la prisión, hermanos. Este es el contexto de estos dos textos, pero vamos a mirar de manera práctica por qué Pablo está enviando un reporte. La perspectiva de Pablo a la luz de todo el libro, en esta práctica, hermanos. Pablo se había abierto a la comunión. Todo cuanto sucedía con Pablo, él lo informaba a sus hermanos. Y el propósito, hermanos, de estas observaciones prácticas en la vida de Pablo nos debe ayudar, hermanos, a abrirnos a la comunión. Y esperamos en el Señor, confiamos en el Señor, que desde la carta a los Efesios y en estas aplicaciones prácticas podamos nosotros crecer en ese sentido, podamos abrirnos un poco más a la comunión. Entonces, hermanos, ¿por qué Pablo quería que los hermanos conocieran su situación? Vamos a verlo ahí vamos a mirarlo de manera retrospectiva. Lo vemos ahí en el versículo 19. Vamos a leerlo desde el 18. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo estaba dando un informe, hermanos. ¿Para qué? Para que los hermanos oraran por él. Pablo entendía, hermanos, que necesitaba de las oraciones de la iglesia. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice: y por mí, el 19, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo, hermanos, necesitaba de las oraciones de la iglesia. Pablo, el apóstol, el que llenó toda Europa con el Evangelio, el que escribió casi todo el Nuevo Testamento. Pablo necesitaba de las oraciones de la iglesia, hermanos. Por eso él reportaba. Él se reportaba con los hermanos. Él hacía saber la condición en la que estaba. Hacía saber lo que él pensaba, para que los hermanos oraran más específicamente por él, hermanos. Y una y otra vez, hermanos, lo hemos repetido desde este lugar, hermanos. Es importante que la iglesia esté orando por los hermanos que presiden. Hay que orar, hermanos, por los hermanos que de alguna manera van adelante, que sirven en la casa del Señor. Si Pablo necesitaba de las oraciones de la iglesia, ¿cuánto más, hermanos, nosotros? ¿Cuánto más? Pablo pedía la oración de la iglesia. Y dice, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio de Cristo. Pablo no solo pedía que el Señor le diera claridad acerca del misterio de Cristo, sino que le diera valentía a la hora de hacerlo. Recuerde que la situación de aquel tiempo, predicar el Evangelio, como lo hacía Pablo, lo exponía, hermanos, a la cárcel en la cual estaba, a golpes,
apedreamiento, persecución, siempre, siempre en peligro de muerte. Y Pablo pedía a la iglesia que oraran para que al abrir su boca lo hiciera con claridad, pero que también lo hiciera con valentía, hermanos. Esa era una de las situaciones por las cuales Pablo pasaba. Y él, siendo apóstol, hermanos, pedía que la iglesia orara por él. Pues tenía gran oposición al hacerlo y estaba dispuesto a hacerlo, pero necesitaba la ayuda de los hermanos. Primer aspecto, entonces Pablo necesita de las oraciones de la iglesia. Segundo aspecto, Pablo nos muestra el papel de la iglesia como aquella que enfrenta una guerra de la cual él hace parte y promueve que los hermanos tomen las armas espirituales y luchen hasta estar firmes. Miremos el versículo 12 ahí, retrocedamos un poquito más. Y dice, porque no tenemos lucha. Y cuando dice no tenemos, Pablo no está hablando solamente del grupo de los hermanos que lo rodean, sino está hablando de la iglesia. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, o sea, por la lucha que se enfrenta, dice por tanto, él exhorta a los hermanos de Efesios, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Pablo entendía que él hacía parte del cuerpo, que era un miembro del cuerpo, pero que ese cuerpo había sido llamado a luchar, hermanos. Y se luchaba como iglesia. Recordemos que Efesios capítulo 6 del 10 al 19 lo que está mostrando es la iglesia como el soldado de Dios, el guerrero de Dios. Así lo estaba mostrando Pablo. Y él lo que estaba haciendo era haciendo un llamado a la iglesia o dando a conocer el papel de la iglesia como guerrero, hermanos. Entonces lo que Pablo estaba haciendo era informando a la iglesia que había sido llamada a luchar, que había sido llamada a combatir con las armas espirituales, a que hicieran su labor, hicieran lo que correspondía, a que oraran no solo por él, sino por todas las cosas. Porque si usted lee más abajo, la guerra se da es orando, versículo 18. Después de que empieza a dar todas las descripciones de la armadura, él dice orando en todo tiempo. Pablo necesitaba, hermanos, que la iglesia también entendiera que había sido llamada a luchar. Amén. Segundo aspecto, entonces el segundo aspecto es, Pablo nos muestra el papel de la iglesia como aquella que enfrenta una lucha. Tercer aspecto, Pablo escribe para recordar que nuestra conducta como creyentes debe ser en amor y en luz. Vamos a leer el capítulo 5, perdón. 5. Versículo 2. Vamos a leerlo desde el 1. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Versículo 13 del 5. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta
todo. Ahora, hermanos, ¿por qué nosotros debemos intensificar nuestra comunión? A veces malinterpretamos la comunión. A veces creemos que la comunión es estar juntos, comer juntos, y sí, hay que comer juntos, hay que pasar tiempo juntos, pero es mucho más que eso, hermanos. Tener comunión es tener en común todas las cosas, y todas las cosas ahí también involucra nuestra propia vida, hermanos. ¿Sabe, hermanos? ¿Cuántos de nosotros, por el mismo ejercicio, nos hemos dado de cuenta que cuando nos encontramos en algún conflicto espiritual, en algún ataque, el momento en que le confiamos a nuestros hermanos, en el momento en que traemos esas cosas a la luz, pasa algo, hermanos? Eso empieza a perder poder en nosotros. Y Pablo hacía un llamado a la iglesia a que viviera en amor y que viviera en luz. Y era por lo cual Pablo ponía en evidencia todas las cosas, lo que él hacía, para que oraran por él. Y podemos llegar a pensar que habían situaciones difíciles que Pablo estaba enfrentando, de las cuales no escribe, de las cuales Tíquico era el responsable de llevar ese mensaje. Pero Pablo lo hacía. Habían cosas que él no las escribe. El reporte personal lo lleva Tíquico en su boca. Un mensaje fidedigno de la situación personal de Pablo. Porque Pablo entendió que todas las cosas puestas en la luz son manifiestas y que allí el enemigo pierde poder. Que allí el enemigo pierde poder, hermanos. ¿Sabe? Uno de los errores que cometemos como creyentes es que cuando somos atacados o cuando estamos en tentación, el error que nosotros cometemos es quedarnos callados. Ese es el error, hermanos. No traemos a la luz. Y traer a la luz es traer al conocimiento de los hermanos. Es traer al conocimiento de aquellos que luchan al lado nuestro, para que luchen con nosotros, para que batallen con nosotros. ¿Y sabe cuándo los traemos a la luz, hermanos? Cuando la vergüenza nos toca, hermanos. Cuando ya hemos pecado. Cuando ya hemos traído vergüenza al Señor y a la iglesia, hermanos, a nuestra familia. Y es porque no tenemos la bendita práctica que Pablo tenía de tener una comunión con los hermanos, una comunión profunda, una verdadera comunión. Pablo entendía que si recibía fortaleza, lo iba a recibir porque otros participaban de sus dificultades. Participaban, hermanos, y lo hacían orando. Así que, hermanos, la comunión no es solamente pasar tiempo juntos. La comunión es mucho más que eso. Es compartir, hermanos, nuestras alegrías y es compartir también nuestras debilidades. Porque ahora somos miembros de un cuerpo y nuestra vida, de alguna manera, positiva o negativa, va a afectar ese cuerpo. Y lo que va a traer es vergüenza, hermanos. Procuremos darle honra al Señor y no vergüenza. Pero para eso, hermanos, nuestra comunión debe ser profunda, sincera, en verdad, hermanos, en amor, como lo dice Pablo aquí. Poner evidencia, hermanos. No vivamos vidas independientes del cuerpo de Cristo. No tengamos rincones de nuestra vida que la iglesia no conoce. Traigamos a la luz, hermanos.
La iglesia es la que porta la luz de Cristo. Traigamos a esa luz para que todo sea manifiesto. Entonces, primer aspecto por lo que Pablo daba un informe, para que oraran por él. Segundo, para mostrar el papel de la iglesia como el guerrero de Dios, para mostrar el papel de la iglesia que se encontraba en lucha, en pie de lucha, y que había que dar la batalla, y que esa batalla lo hacían como iglesia. Tercero, trayendo para recordar que nuestra conducta como creyentes es en amor y es en luz. Cuarto, el reporte que de Pablo pretendía dar fortaleza a los santos en su fe. Versículo 3, capítulo 3, perdón. Versículo 12. El que leímos hace un momento, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido, miren lo que dice Pablo, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo informaba y pedía a la iglesia que se fortalecieran en la fe, que no vieran la condición o la situación por la que él estaba pasando, sino que se fortalecieran en la fe. Pablo estaba, el que estaba viviendo preso, restringido, estaba haciendo un llamado de fortaleza a los que vivían libres. Qué paradoja, ¿cierto, hermanos? Pablo estaba haciendo un llamado a aquellos que estaban libres y les estaba pidiendo: no se debiliten en la fe, sino fortalezcanse, por la cual pido que no desmayéis, dice, a causa de mis tribulaciones. El cuarto aspecto, Pablo pretendía que los hermanos se fortalecieran, que no vieran lo que estaba aconteciendo, sino que vieran más allá por los ojos de la fe. Y él dice ahí en el 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El que estaba preso estaba orando por los que estaban libres, para que fueran fortalecidos en la fe, hermanos. Pablo entendía, esa era la intención de su reporte, no solo recibir, pero también dar, animar, mostrar. Versículo 5, perdón, aspecto número 5, para hacer saber su posición victoriosa en Cristo y no estén tristes. Ahora, hermanos, los hermanos estaban tristes por la situación de Pablo, preso. Pero yo quiero llamar la atención a un suceso, hermanos, que pudo también entristecer a los hermanos. Ellos estaban tristes por eso, pero habían cosas más en las cuales podían estar tristes. Yo creo que vayamos a Hechos, capítulo 20. Recordemos, hermanos, la manera en la que Pablo fue capturado, en la manera en que lo llevaron preso. Yo quiero que leamos el 20, versículo 4, rápidamente, hermanos. Recuerde que Pablo ya estaba de camino hacia Jerusalén y iba a llevar una ofrenda que llevaba junto con unos hermanos. Dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea
Aristarco, y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Yo quiero que tengamos en cuenta, hermanos, estos dos nombres, Tíquico y Trófimo. Ahora, estos hermanos, para resumir un poco, estos hermanos se adelantan de alguna manera y Pablo pasa por Mileto a despedirse de los ancianos y se encuentran en Troas. Más adelante se encuentran. Y Pablo pasa por Mileto y anuncia algo, hermanos. Vamos a leer del 26 en adelante, 20-26. Ya reunido con los ancianos en Mileto, despidiéndose de los hermanos, dice: por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Quiero llamar la atención a una declaración. No he rehuido daros todo el consejo de Dios. Todo en lo que había en Pablo, en cuanto al conocimiento del Señor, lo había dado. Pablo se había vaciado con los hermanos de Efesios. Pablo había gastado tiempo, había gastado fuerzas y todo, hermano, el consejo de Dios Pablo lo había entregado. No se había guardado nada, todo lo enseñó. Capítulo 21. Ahora vamos al arresto de Pablo, versículo 17. Dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Mire esta expresión, por la ley. Cuando ellos oyeron, glorificaron a Dios y dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles: no circuncidéis a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? ¿La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido? Haz pues esto que te decimos: hay entre vosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada en lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, mire la última expresión, guardando la ley. Ahora nosotros decimos: hay una contradicción aquí. Los dos textos nos han dicho que Pablo era celoso de la ley y que guardaba la ley, y que era lo que estaba haciendo, ¿cierto? Pero también no olvidemos, hermanos, que Pablo, en su servicio, en su intención por predicar el evangelio, él decía: a los judíos me hago judío para ganar judíos, a los griegos me hago griego para ganar griegos. Así que no hay ninguna mala interpretación en cuanto a eso. Pablo era colaborando para ganar judíos. Él se hacía judío para proclamar las verdades del evangelio, para que se abrieran puertas para eso. Pero mire lo que sigue diciendo, dice ahí: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda para cada uno de ellos. Pero cuando estaban por cumplirse los 7 días,
unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque, y mire, explica, mire lo que hace el Espíritu Santo por medio de Lucas. Va a explicar, dice: porque antes habían visto en él en la ciudad, había visto con él en la ciudad a Trófimo. ¿Sí recuerda a Trófimo? Trófimo era de Asia, gentil, y los judíos aprovecharon para acusarle que él había entrado a Trófimo en el templo. Esa fue la acusación con la que se llevaron preso a Pablo. Pero lo hicieron, esto no era verdad, sino que lo relacionaron y vieron a Trófimo en el, ahora recordemos, hermanos, ¿me escuchan ahí? Bueno, hermanos, recuerda que Herodes había construido, había hecho un muro en torno al templo, ¿cierto?, que se llamaba la placita de los gentiles, y hasta allí podían llegar los gentiles, y de ahí en adelante ya estaba el muro en donde empezaba el templo, el verdadero templo. Y Trófimo tuvo esta experiencia. Él llegó hasta la placita, pudo estar en la placita, pero los judíos aprovecharon y le echaron mano a Pablo acusándole falsamente. Y la acusación era que él había introducido a gentiles dentro del templo falsamente, y le echaron mano. Pablo se va preso a Jerusalén, a Roma, perdón. Pero yo quiero quedarme con Trófimo. Este Trófimo era de Éfeso. ¿Qué pudo pasar por la mente y el corazón de Trófimo? Él había sido la causa, uno. Yo pensaría, hermanos, que él había sido la causa por la cual se habían llevado el apóstol. Así que pudo ir y contar eso en la iglesia. Y eso lo llenó de tristeza. Uno. Dos, la experiencia de Trófimo en aquel lugar. Recuerda, hermanos, que Trófimo o los gentiles no podían entrar al templo. Así que hubo allí una experiencia para Trófimo. Vio algo, pudo percibir algo, hermanos. Esto lo estoy haciendo de manera reflexiva, hermanos, reflexionando en lo que pudo pasar en Trófimo. Vio algo, que había un muro, una pared que separaba a unos y a otros, que había una diferencia, y esto lo sabían, pero lo pudo vivir más intensamente. Ahora entendemos, hermanos, el capítulo 2 de Efesios. ¿Por qué Pablo escribe el capítulo 2 de Efesios? ¿Por qué Pablo envía la carta a Efesios? Y dice el texto 22, para que consuele vuestros corazones. Los hermanos de Efesios necesitaban saber que Cristo había derribado ese muro, que en Cristo ese muro no existía. Los hermanos de Efesios necesitaban saber que ya no habían unos lejos y otros cerca, que todos, hermanos, estaban en la misma presencia de Dios, y que todos, hermanos, formaban el cuerpo de Cristo. Esa era la experiencia de Trófimo, de la iglesia en Éfeso, hermanos. Pablo llevó con la misma carta
un mensaje de aliento, un mensaje en donde consolaba los corazones de los hermanos. Ahora volvamos a Éfesos, hermanos, a Efesios, versículo 1. Capítulo 1. Otro aspecto importante del reporte el quinto aspecto de Pablo. Pablo quería hacer saber a los hermanos de Efesios su posición victoriosa en Cristo. Y después de decirles que en Cristo, que con Cristo, hermanos, estamos sentados en lugares celestiales. Después de anunciarles desde el versículo 3, hermanos, hasta el 12, les está diciendo su posición victoriosa en Cristo. Y mire el 13 lo que dice: en Él también vosotros. Les está diciendo, hermanos, con Cristo también estamos sentados en los lugares celestiales. En Él, vosotros efesios, en Él vosotros gentiles, que se veían lejos, que se veían con una pared intermedia, en Él, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pablo les estaba diciendo, hermanos, ahora en Cristo ese muro fue derribado. Ahora en Cristo, hermanos, somos uno. Estamos en Cristo, sentado con Él en lugares celestiales. Pablo con la carta les estaba diciendo: ustedes están en posición victoriosa con Cristo. Y sigue escribiendo el capítulo 1 y termina el 2, hermanos. Y allí más adelante va a hablar de la reconciliación por medio de la cruz. Y dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. Aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, Pablo les estaba diciendo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, donde Trófimo se había visto, lejos de la presencia del Señor. Recuerda, hermanos, que entre más se adentrara en el templo, más cerca estaba de la presencia del Señor. Y dice: vosotros que estabais lejos, que había un muro que los separaba, vosotros que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, hermanos. Aleluya. Aquellos efesios necesitaban saber, hermanos, que Cristo había quitado todo muro de separación, todo obstáculo cultural, sea de nacionalidad, sea de raza, sea de lengua. Todos, hermanos, los que hemos creído en el Evangelio, estamos en un lugar victorioso junto con Cristo. Y esa era la noticia que los efesios necesitaban saber. Esa era la intención del reporte de Pablo, no solo con la carta, sino también con el mensaje de Trófimo. Dar esperanza a los hermanos, una esperanza gloriosa, una esperanza eterna. Les hizo saber que con Cristo estaban sentados en lugares celestiales, hermanos. Ahora, ¿por qué? Ahora sabemos qué pasó con Pablo en la prisión. Y como lo dijimos hace un momento, Pablo dijo a los efesios, les dijo: yo les he anunciado todo cuanto necesitaban de saber. Pablo ya se les había dicho: ya los he anunciado todo.
Pero hermanos, no era todo. No era todo. Había más, hermanos. Había más para los hermanos de Efesios. Y Pablo necesitó, hermanos, estar en una prisión para que Dios lo levantara, hermanos, y le pudiera revelar, hermanos, el propósito de Cristo en la iglesia, para que Dios le pudiera revelar, hermanos, ese segundo aspecto del cual nos hablaba el hermano, Cristo en nosotros, reunir todas las cosas en Cristo. Y los efesios necesitaban, hermanos, recibir ese consuelo, que ellos, hermanos, estaban en Cristo y que Cristo estaba en ellos. Y eso es lo que relata el capítulo 3. Y Dios conforma allí, hermanos, la unidad del cuerpo de Cristo. Ahora, hermanos, en consecuencia de todo lo que se ha dicho, esto nos debe ayudar, hermanos, para que nuestra conciencia nos lleve a vivir en conformidad a lo que hemos sido llamados y cómo hemos sido llamados. Fuimos llamados en Cristo a tener comunión con Cristo, y la comunión con Cristo se halla en la iglesia, hermanos. No podemos seguir teniendo vidas separadas de este concepto. Aunque somos individuos, hermanos, Pablo no se veía como individuo, como una persona independiente. Pablo el apóstol sabía y entendía, hermanos, que su vida ahora es una vida de cuerpo, hermanos, de iglesia. Por lo cual él consideraba, hermanos, que era importante el poder reportar los asuntos y lo que hacía. Nuestra vida no puede seguir así, hermanos. La comunión debe de ser intensificada en cada una de nosotros, pero esa comunión hacia algo más profundo que simplemente pasar tiempo juntos. Debemos de generar y crear lazos de compañerismo, lazos de amor, hermanos. No solo somos miembros los unos de los otros, sino que somos compañeros de batalla. Peleamos la misma guerra, hermanos. Y en ese sentido, hermanos, necesitamos apoyarnos los unos con los otros. Necesitamos intensificar, profundizar esa comunión. Y qué triste, hermanos, es que una de las reuniones más solitarias, más pequeñas, es la reunión de oración, hermanos. Dios nos ha llamado a una lucha, pero esa lucha es espiritual. Y esa lucha, hermanos, la llevamos adelante es orando, hermanos, los unos por los otros y los unos con los otros. Y cuando oramos los unos por los otros, hermanos, nos fortalecemos, nos animamos, traemos todo a la luz, le quitamos poder al enemigo de que siga avanzando. Y por el contrario, hermanos, cumplimos el llamado del Señor como el guerrero de Dios a avanzar en victoria, hermanos. Pablo consideraba estos aspectos de comunión, hermanos. Él reportaba estas cosas. Miremos algo práctico, hermanos. ¿A quién cree que ataca el león cuando ve la manada? ¿Quién lo dijo? Al que está, el que está solitario. Él no ataca al rebaño. Él ataca al que está ahí replegadito, ahí está ahí. A ese es que ataca. Y sabe cuándo nosotros, aunque tengamos comunión, aunque pasemos tiempo juntos, nos
¿Estamos replegados? Cuando nuestra vida, hermanos, cuando en nuestra vida todavía hay oscuridad en algunos aspectos, cuando estamos pasando por tentaciones, cuando estamos pasando por momentos difíciles, callamos y no hablamos y no pedimos ayuda y no venimos a la luz y no nos fortalecemos los unos a los otros y no nos damos esperanza los unos a los otros como lo hacía Pablo. Ahí es cuando nos ataca el enemigo, hermano. La comunión no es solamente pasar tiempo, sino de tener lazos de compañerismo. Poder tener la confianza de decirle a un hermano, hermano, estoy siendo tentado en esto. Ayúdeme a orar, hermanos. Y si la batalla es muy dura y si hay que decirlo a la iglesia, hay que llamar más hermanos. Hermanos, ayúdenme a orar por esto. Y yo creo que en el caso de nosotros los hombres, yo creo que la primera que debe saber nuestras batallas interiores es nuestra esposa. La primerita. Y seguidamente nuestros hermanos más cercanos. Hermano, ayúdeme a orar por esto. Estoy luchando con esto. Pablo estaba informando a sus compañeros de batalla, estaba informando cómo estaba la batalla donde él estaba peleando. Eso era lo que él estaba haciendo. Pablo estaba informando cómo estaba el frente de batalla donde él estaba. ¿Para qué? Para que los hermanos oraran. Pablo nos llamó a los hermanos de Efesios a participar con él en lo que él hacía. Y ellos participaban era orando, luchando, hermanos. Ese es el sentido de cuerpo. Ese es el sentido de iglesia, hermanos. No podemos dejar pasar esto por alto. Nuestra vida debe tener ese sentido, que somos miembros los unos de los otros y que lo que yo hago afecta positiva o negativamente a la iglesia. Traigo honra al Señor, como también puedo traer vergüenza, hermanos. Pero para que eso no suceda, hermanos, intensifiquemos la comunión, profundicemos la comunión, busquemos la ayuda mutua, en donde nosotros nos fortalecemos. ¿En dónde se fortalecía Pablo? En la iglesia, hermanos. Oren por mí, hermanos, para que yo pueda hablar con denuedo, para que tenga valentía a la hora de presentar el evangelio. De allí era donde él recibía la fuerza, hermanos. Él pedía ayuda de los hermanos. Y nosotros, hermanos, muchas veces dejamos pasar por alto. Y estas cosas las pasamos por alto es porque no tenemos sentido de cuerpo, hermanos. Si este brazo empieza a tener una anomalía, ¿sabe quién sufre? La mano. Por eso Pablo dice, somos miembros los unos de los otros, procedentes de. Y lo que hagamos, hermanos, nos afecta positiva o negativamente, hermanos, como iglesia. Que el Señor nos ayude, hermanos. Nos permita abrirnos a la comunión. Muy seguramente, hermanos, nos vamos a encontrar con situaciones, pero es a lo que el Señor nos ha llamado, a tener comunión, a buscar ayuda los unos de los otros como iglesia. Amén. Oremos, hermanos. Pongámonos sobre nuestros pies. Démosle gracias al Señor. Hace algunos años tuve una dificultad, una situación, la cual necesitaba ayuda.
¿Sabe a quién la pedí, hermanos? A mi esposa, porque las dificultades por las que estaba pasando tenían que ver con mi hogar. Llamé a mi esposa y le hablé abiertamente. Tengo esta situación con esta persona. Acompáñeme todas las veces. Y así lo hicimos. Ella me acompañaba. Y en algunas ocasiones, hermanos, ha tocado pedir ayuda a los hermanos que ayuden a orar. He llamado a mi hermana Flora, he llamado a mis hermanas de sangre, a los hermanos más cercanos. Ayúdenme a orar por esto, oremos por esto. Y lo hemos hecho, hermanos, y el Señor ha dado la victoria, hermanos. No tengamos nada en nuestro corazón en el cual haya tinieblas. No nos guardemos nada de lo cual nos pueda llevar a una vergüenza, hermanos, sino más bien traigámoslo a la luz, al conocimiento de la iglesia, al conocimiento de los hermanos que oran, que pelean, que están en el frente de batalla, para así vivir la victoria de Cristo, hermanos. La iglesia es llamada a eso, a vivir la victoria de Cristo, pero eso lo hacemos como iglesia. Individualmente no podemos, hermanos. Necesitamos de los hermanos, necesitamos de la iglesia. Las oraciones, los consejos, las exhortaciones, las advertencias provienen de la boca de los hermanos. Amén. Oremos.